Vamos a responder una pregunta sobre la verdad de la Biblia. We're going to answer a question about the truth of the Bible. Un visitante nos contacta por internet A visitor contacted us by the internet, y pregunta and he is asking, que a dónde fueron las personas que resucitaron where did the people resurrected go cuando el Señor Jesús murió. when the Lord Jesus died? Vamos a buscar este evento en la Biblia, Mateo capítulo 27, versículo 50. Vamos a leer hasta el 53. Matthew chapter 27, verse 50 until verse 53. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, Jesus, when he had cried again, entregó el Espíritu. with a loud voice yielded up the Spirit. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, And behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom. y la tierra tembló, And the earth did quake, y las rocas se partieron, and the rocks rent. y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. And the graves were opened, and many bodies of the saints which slept arose, Y saliendo de los sepulcros, and came out of the graves después de la resurrección de él, after his resurrection, vinieron a la santa ciudad and went into the holy city, y aparecieron a muchos. and appeared unto many. Hermano, Brother, muchos predicadores con falta de entendimiento de las palabras de Dios, many preachers without the understanding of the Bible, ellos enseñan unas cantidades de cosas que no están en la Biblia. they teach many things that are not in the Bible. Primero tiene que observar que las personas que resucitaron First, you need to observe that the people who resurrected, en todos estos eventos que ocurren cerca de la muerte del Señor, in all these events that occurred about the moment of the death of the Lord, ellos no resucitan cuando el Señor muere. they don't resurrect when the Lord died. Ellos resucitan es cuando el Señor Jesús resucita. They resurrected when Jesus resurrected. Vamos a leerlo otra vez para entender. Let's read it again. Versículo 50, una vez más. Verse 50 again. A Jesús, Jesus, habiendo otra vez clamado a gran voz, when he had cried again with a loud voice, entregó el Espíritu, yielded up the Spirit. es decir, murió. He died. Una vez que clama otra vez, Once he cried again, ya el Señor muere. he dies. Estaba en la cruz y muere. He is in the cross and he dies. Versículo 51. Verse 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos. And behold, the veil of the temple was rent in twain. Muere el Señor y en el templo de Salomón el velo del templo se parte en dos, The Lord dies in the Solomon's temple's veil de arriba breaks abajo. from the top to the Y hubo un bottom. terremoto, la tierra tembló And the earth did quake, y las rocas se partieron. and the rocks rent. Hubo rocas en las montañas, hubo rocas en la tierra. Rocks in the mountain, rocks in the earth. Cuando el Señor muere, se parten. When the Lord dies, they break. Versículo 52. Verse 52. Y se abrieron los sepulcros, And the graves were opened, muchos cuerpos de santos que habían dormido and many bodies of the saints which slept se levantaron. arose, Y saliendo de los sepulcros, came out of the graves. presta atención, Pay attention. después de la resurrección de él, After his resurrection, vinieron a la santa ciudad and went into the holy city y aparecieron a muchos. and appeared unto many. Hay predicadores sin entendimiento de Dios There are speeches with the understanding of God que le enseñan a la gente que estas cosas, que esa resurrección, with understanding. They teach that resurrection, que eso no pasó, que eso es algo profético that is something prophetic, y es algo que va a ocurrir después, and that is going to happen after, pero no que pasó en aquel momento. but not that it happened in that moment. De acuerdo con la Biblia, eso no es verdad. According to the Bible, that's not true. Versículo 54, Verse para 54, comprobar. to prove it. El centurión That when the centurion y los que estaban con él guardando a Jesús. and they that were with him watching Jesus. ¿Por qué guardando a Jesús? Why were they watching Jesus? Porque había un centurión y unos guardias que estaban al pie de la cruz. Because there were centurions and guards that were at the
the que fueron feet of los the que cross, clavaron al Señor en la cruz which were the ones that placed the Lord on the y cross. tenían orden de esperar que se murieran los ladrones y el Señor para bajar los cuerpos. They had the order to watch them die until they were Cuando dead. el Señor muere, When the Lord dies, ellos estaban allí. they were Es there. lo que dice la Biblia. Look El what the centurión And now when the y los que centurion estaban con él guardando a Jesús, and they that were with him watching visto Jesus el terremoto saw the earthquake y las cosas que habían sido and hechas. those things that were done. ¿Cuáles cosas? What things? Ya dijeron, dice la Biblia, el terremoto, The Bible says the earthquake, habiendo visto que se partieron las piedras, that the rocks broke. habiendo visto estas cosas, la Having Biblia seen dice, these ¿qué things, ocurrió? What things? Las piedras se partieron, The rocks broke. las rocas se partieron, The rocks broke. los sepulcros se abrieron. The graves were opened. Ellos vieron estas cosas. They saw these things. Nos dice el It said- centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, Now when the centurion and they that were with him visto watching el terremoto Jesus saw the earthquake y las cosas que habían sido and hechas, those things that were done, temieron en gran manera they feared greatly, y dijeron, saying, verdaderamente este era Hijo de Dios. truly this was the Son of God. La Biblia nos da a entender que los sepulcros se abrieron, los cuerpos estaban allí, fuera de los sepulcros. The Bible says that the bodies were out of the grave. Eso ocurrió allí porque los centuriones, el centurión y los que guardaban lo vieron. The centurion and the guards saw it. Esto no es algo que va a ocurrir en el futuro, esto ocurrió, esto pasó. This already occurred. Por eso dice que se abrieron los sepulcros. That's what it says that the Pasó. graves were opened. Por eso dice, se levantaron They feared. saliendo de los sepulcros. They came out of the graves. Son cosas que ocurrieron. Those were the things that occurred. Para entender qué pasó con estos santos, To understand what happened to these things, estas personas que volvieron a vivir, these people that lived again, hay que comprender we need to understand que cuando hay resurrección, that when there is resurrection, puede haber resurrección para vida natural there could be resurrection to natural life, o puede haber resurrección para lo que la Biblia llama vida eterna. or for eternal life. Antes de Jesús Before Jesus, hubo gente que fue resucitada. there was people that were resurrected. Jesús no fue el primero que cuando alguna persona murió, Jesus was not the first person that when someone died, él por el poder de Dios hizo que las personas regresaran a la vida. Él no fue el primero. came by the power of God to make them come back to life. He was Hubo not the gente first. que resucitó de acuerdo con la Biblia antes de que el Señor orase por una persona y le resucitara. There was people before Jesus that resurrect. Y Jesús resucitó también a varias personas durante su ministerio. And Jesus also resurrected people during his ministry. Pero todas esas personas que habiendo muerto But all those people that had died, volvieron a vivir, they lived again. ellas vivieron para vida normal como la suya y la mía. They lived for the natural life. Pero hay una resurrección de acuerdo con la Biblia, But there is a resurrection according to the que Bible no es para vida natural, that is not for the natural life, que es para vida eterna. that is for eternal life, Significa que usted muere which means you die, y cuando resucita para vida eterna, and when you resurrect to eternal life, usted nunca vuelve a morir. you never die again. Vamos a leer esto en el profeta Daniel capítulo 12, versículo 2. Prophet Daniel chapter 12, verse 2. Vamos a ir al profeta Daniel, Prophet Daniel, capítulo 12 de Daniel, versículo 2. Daniel chapter 12, verse 2. Y muchos And many de los que duermen en el polvo of them that sleep in the dust de la tierra of the earth serán despertados, shall awake, unos para vida eterna some to everlasting light, y otros para vergüenza y confusión perpetua. and some to shame and everlasting contempt. El profeta Daniel está profetizando Prophet Daniel is prophesying que con la venida del Señor that with the coming of the Lord, iba a haber un momento, un tipo de resurrección, there was going to be a type of resurrection donde las personas volverían a vivir, where people would live again, los que estaban enterrados, sus cuerpos enterrados, those that their bodies were in the grave, y ellos serían revividos, ellos volverían a vivir, and they would live again, pero para vida eterna. but for eternal life. La resurrección para la vida The eterna resurrection for eternal life tiene un orden. has a order.
Hay una manera en la que la Biblia dice que va a ocurrir. There is a way that it says that it will happen. De acuerdo con la Biblia, According to the Bible, la resurrección para vida eterna, the resurrection for eternal life. primero el que primero resucita para vida The eterna person who resurrects first es el Señor Jesús. is the Lord Jesus. Para ver que esto es así, vamos a leer en primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 22. 1 Corinthians chapter 15, verse 22. We will resurrect for eternal life, Y para estar para siempre con el Señor. to be forever with the Lord. Vamos a comprobarlo. Primera de Corintios capítulo, primera de Tesalonicenses capítulo 4. Chapter Vamos a leer hasta el 18. unto verse 18. Capítulo 4, primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. 1 Thessalonians chapter 4, verse 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, For this we say unto you by the word of the Lord, que nosotros que vivimos, that we which are alive que habremos quedado and remain hasta la venida del Señor, unto the coming of the Lord no precederemos a los que durmieron, shall not prevent them which are asleep. porque el Señor mismo con voz de mando, For the Lord himself with a shout, con voz de arcángel to the y archangel, con trompeta de Dios, and with the trump of God, descenderá del cielo, shall descend from y heaven, los muertos en Cristo and the dead in Christ resucitarán primero. shall rise first. Vamos a continuar. Let's continue. Luego nosotros los que vivimos, Then we which are alive, los que hayamos quedado vivo, who is alive, lo que le toca es morir. what they need to do is to Vamos a comprobarlo. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Ecclesiastes chapter 9, Libro de verse 5. Eclesiastes capítulo 9, Ecclesiastes chapter 9, versículo 5. verse 5. Porque los que viven For the living saben know, que han de morir. for the living know that they shall die. Aquellas personas que cuando el Señor Jesús murió Those people that when the Lord died y sus sepulcros se abrieron, and the graves were open, cuando el Señor resucita, ellos también vuelven a la vida. when the Lord resurrects, they turn to life again. Ellos pasaron a vivir They lived again, y como todos los vivos, and like everyone who lives, supieron que luego tendrían que morir. they knew that they later had to die. Y esa es la respuesta de la Biblia. That is the answer of the